cómo te leo el tarot gratis. Mi querido y adorado Aries, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero que te esté yendo muy, pero muy bien. Yo soy Carmen, las lecturas que hago son lecturas para el amor y para el desamor. Si no llegara a resonarte una de estas lecturas, tú no te preocupes. En cualquier momento una de estas puede resonarte. Si me gustaría, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir. Perdón. Mira, vamos a ver. Primero, como siempre, vamos a leer a esa personita especial. Pero primero que nada, necesito ver un poquito de tu energía. ¿Cómo está esa energía tuya? ¿Cómo estás ahorita? Independientemente de lo que vayamos a hablar de esa persona especial. Tu energía, bien sea para recibir ese pasado, para recibir ese presente o para recibir ese futuro. ¿Cómo está esa energía? Vamos, voy a tomarlas con estas cartas mejor, porque después necesito el otro paquete completo para las otras energías. Entonces, tomando en cuenta todo como lo que estés pasando, todo por la cual estés ahorita pensando en ese amor o en ese desamor, ¿cómo se está digamos, desarrollando, digamos, esa energía? Veamos. ¡Wow, mi querido Aries! Vaya, aquí se ve que estás a punto de tomar algunas decisiones importantes. En el amor, por supuesto. Estos son cartas, las decisiones definitivas. ¿Qué decisiones vas a tomar tú con respecto al amor o al desamor? Con respecto al pasado, al presente o al futuro. Aquí se está viendo claramente esa linda carta de los enamorados. Puede ser que a lo mejor estés esperando a que regrese ese pasado en caso tal, en un supuesto negado, y quieras realmente tomar las decisiones respectivas. O también puede ser que estés ahora en el presente tratando de tomar una gran decisión de amor. Como también puede ser esperando pues ese gran futuro que pueda llegar a ti en caso de que no tengas perro que te ladre, como dicen, ¿ok? Entonces, esta es tu carta, la carta que te corresponde en el momento en que estés viendo este video, a la hora en que lo llegues a ver. Esta será tu carta de energía, lo que estás ahorita irradiando, lo que de verdad ahorita estás deseando, lo que estás, como quien dice, depurando, irradiando, mandando, qué sé yo. Aquí está, la carta de los enamorados. Vamos a ver ahora, entonces, ya esa carta te la dejo allí. Esa es tu energía que tú estás, como quien dice, emanando, sea para donde sea, pasado, presente o futuro. Ahora vamos a ver entonces cómo está la energía de esa otra persona, de ese pasado, de ese presente, de ese futuro, amor o desamor, palabra cierta. ¿Qué es lo que hay? ¿Cómo se presenta esa persona, esa energía? ¿Estás esperando a alguien? ¿Tienes a alguien en tu mente que te está haciendo cosquillitas en el cerebro? Vamos a ver entonces, ¿cuál es? Mira, esta persona pareciera ser que sinceramente está tratando de cambiar página. Esta persona quizás a lo mejor lo que quiere es, quizás, es abrir un nuevo libro. Un nuevo libro que no necesariamente tiene que ser fuera de ti. Puede ser que esta persona ahora quiera, se ha reconocido algo, se ha dado cuenta de muchísimas cosas, ha visto que de verdad, oye, Aries ha cambiado, quiero cambiar, quiero comprarme un libro nuevo de contabilidad de amor para trabajarlo con Aries. Probablemente puede ser eso, como también puede ser que diga definitivamente yo paso la página, ¿ok? Y sale este señor loco invertido, donde me está diciendo que esta persona de verdad está un poquito incómoda. Parece ser que hay algo que le está molestando, le está preocupando y quizás a lo mejor, no sé,
parece ser que como que está viendo quizás un poquito en dado caso alguna indiferencia de tu parte, y entonces tanto que tú te morías de amor por esa persona y ahora yo diría que ni volteas a verla, porque estoy viendo que esas personas están viendo no para el lado donde está esa persona. Entonces quizás a lo mejor tú estás tomando decisiones para un nuevo amor, probablemente, mi querido Aries, y eso es lo que está pasando. Por eso es que esta persona está un poquito, como quien dice, no está fluyendo. Tanto que te morías de amor y ahora ni volteas a verle. Vaya, pues, así mismo es. Vaya, no se puede hacer más nada, mi querido Aries. Las cosas son así. Cuando alguien se porta no muy bien, pues que quiere que le den un regalo de agradecimiento, un trofeo por haberse portado mal. No. Vamos a ver entonces qué otra cosita hay. Vamos a ver qué otra cosita se presenta por aquí. El paje de pentáculos. Pareciera ser que como que no hay nada que ofrecer por el momento. No se ve gran cosa que ofrecer. Quizás esta persona se ha tardado mucho. Esta persona lo que está es meditando. Mucho meditando. Si definitivamente lo que va a hacer es que se va de la relación. No de la relación, ya de la relación se fue. Si va a continuar su camino o va a tratar de entrar en un cambio de ciclo contigo. Eso es lo que no se sabe. Pero la reina de pentáculos está diciendo que esa persona también quisiera abrir su jardín de amor para tener una nueva relación contigo. Pero los enamorados, mira, mientras tú tienes la carta de los enamorados derechita, porque estás o vas a tomar decisiones de amor, esta persona tiene, para esa persona hay decisiones, no decisiones de amor. ¿Qué quiere decir esto? En resumidas cuentas, mira, la fuerza invertida. Definitivamente y en resumidas cuentas, lo que va a pasar acá, mi querido Aries, es que tanto que te morías de amor y ahora ni volteas a verle. Y ahora mira cómo le duele a esta persona y ya tú no puedes fingir amor que ya no sientes. Definitivamente esa es el mensaje de este tarot. Que tanto que esta persona de verdad hizo lo que hizo. Quizás a lo mejor no se portó a la altura contigo. Ahora ya tú le has cerrado ese capítulo o intentas tomar esas decisiones. Son decisiones fuertes de amor que estás tomando. Y esas decisiones son precisamente el salir de la relación e irte lejos. O sea, buscar nuevos horizontes. Y se ve que como que estás tirando la toalla definitivamente. Botas la toalla. Y mira tú qué casualidad o qué causalidad. El consejo del tarot es, o la advertencia es que vas a tirar la toalla, digamos, vas a soltar esta relación definitivamente. Y esta es la carta de la fuerza invertida. Y fíjate tú que a ti te salió esta carta, ¿te recuerdas? La carta de los enamorados y la carta corte, que no te lo había dicho, es la fuerza invertida también. ¿Qué causalidad? Para esa persona y para ti las mismas cartas, solamente que para esa persona fue invertida y para ti está completamente derecha. Me está dando entonces a entender esto muchísimas cosas. Las cosas que me está dando a entender es que tú tomas decisiones, te vas, tanto que morías de amor y ahora definitivamente has tomado una gran decisión. Y ahora no quieres ni voltear a ver a esa persona. Esa persona meditando, buscando la manera, sabe que por donde quiera que se meta no va a poder. Y por eso es que quizás a lo mejor esta persona no le queda más remedio en su energía que mostrar que va a tener que hacer un cambio de ciclo. Definitivamente no va a poder, va a cambiar de ciclo, definitivamente, sí. Y esto es que tú tienes aquí la llave, esta llave para evitar esta cruz y esta depresión o este estrés. Tú tienes la llave de eso, mi querido Aries. Tú puedes trabajar con esa llave para evitar esta cruz que se te monte en el lomo y también para evitar tanto estrés en tu vida. Entonces, ahí se está viendo
Pero lo que se llama bien claro, mi querido Aries, que tú no quieres, como quien dice, más de lo mismo. Ya me estoy dando cuenta. Y de verdad que tanto que le amabas, tanto que morías por esa persona. Y ahora te voy a decir, le duele y mucho, mucho le duele a esta persona el saber que ya no puedes ni siquiera fingir una sonrisa para con esa persona. De verdad que no. Tanto que le amaba. Tú sabes, cosa que duele en el alma y en el corazón y en hasta lo profundo. Ver una persona que te vea completamente indiferente cuando antes moría de amor. Que ahora la veas tan indiferente, que no seas capaz, que no puedas ser capaz de despertar el mínimo sentimiento, el mínimo mal pensamiento, si se quiere. Que no despiertes ni un mal pensamiento en esa persona después de que te amó hasta decir no más, hasta querer dar la vida por ti. Eso de verdad que eso pega, pero muy duro. Y eso es lo que le está pasando a esta persona. Que tanto que morías, de verdad, porque ahí se ve, tanto que tú morías de amor por esa persona. Y ahora resulta que mira cómo está esta persona, como los ratones, todo nervioso, todo estresado o estresada, porque sabe que de verdad para ti ya no hay más nada. Tú tienes esa llave. Eres tú quien dirige ahora este barco. Eres tú quien dirige tus sentimientos. Eres tú quien estás dirigiendo tu propia vida. Y con esta carta que está saliendo de los enamorados para ti, me está diciendo bien, pero bien claro, que fue la primera carta que saqué de energías para ahora, que ya tú tienes tus decisiones hechas, ya tienes decisiones, ya saliste quizás de ese luto de amor, ya saliste de ese duelo, ya bastante lloraste, ya bastante que sufriste por culpa de esa persona, pero ahora entonces te toca, como quien dice, comerte las maduras. Sí, señor, ahora te toca a ti, mi querido Aries, comerte las maduras. Yo no sé, voy a ver, yo voy a buscar acá, si por casualidad para ti hay un nuevo amor. Si por casualidad, déjame buscarlo acá con estas cartas mejor. Quiero ver si para ti hay un nuevo amor para el mañana, para, qué sé yo. Vamos a ver si terminas de salir de esta. Yo te veo aquí bastante aliviado o aliviada, bastante. Palabra cierta. Yo veo que aquí ya tú lo que quieres es un nuevo amor. Ya tú no quieres más nada, ya tú no quieres estar buscando, como digo, las 5 patas al gato, ya tú no quieres buscar más nada. Ya lo que quieres es algo nuevo, diferente. Y eso es lo que desde el principio te estoy viendo, esas decisiones. Vaya. ¿Qué te cuento? Por aquí viene algo. Mira esto. Por aquí viene algo. Mira esto que está pasando. Por supuesto que con un poquito de incertidumbre como todo, porque el comenzar de nuevo no es fácil. Más quizás a lo mejor con lo que te ha pasado, que de verdad te dejó como quien dice un mal sabor y quisieras como terminar de borrar eso. Entonces veo esto. Luego entonces mira, el juicio te está hablando y diciéndote, sí, mira, Aries, sal al rodeo, abre esos ojos, despierta, resucita y date cuenta que hay cosas muy pero muy buenas fuera y que puedes encontrar algo diferente para ti. Aquí por supuesto te están diciendo, quizás a lo mejor no sea la 8ª maravilla del mundo, quizás a lo mejor no sea lo máximo, pero sí hay que amar los defectos, pero ser felices. Luego aquí te dice que mira, sí, empezar desde cero, una relación que se comienza completamente desde cero, que prácticamente diría yo que ni estás conociendo a esa persona todavía, pero ahí la tienes, una persona que comienza desde cero, que de verdad quiere empezar a conocerte y con un cambio de ciclo también para ti. Así como esa persona le toca cambiar su ciclo
igual tú vas a tener tu gran cambio de ciclo. Maravilloso ese cambio de ciclo. Entonces yo te estoy dejando acá con esta lectura, mi querido y adorado Aries. Yo no sé si te pareció, si te gustó, a mí me pareció excelente. Una lectura bien directa, concisa y precisa. Esa es tu energía, y la energía que estás emanando es esa. Definitivamente un cambio para ti, un cambio pero completo. Y de verdad tienes la llave para abrir o cerrar todas esas cosas oscuras que realmente te han pasado en tu vida con respecto a esta otra relación. Esa cruz la terminas de bajar, de sacar, de botar, porque tienes la llave. Y también tienes la llave para evitar todas esas depresiones, todas esas presiones, todas esas nerviosismos que dan los ratones. Entonces ahí tienes esa lectura. Me encantó. Mira, cuántas lecturas te hice. Montones. Y de verdad me fascinó cómo quedó esta lectura. Así que nos estamos viendo en un próximo video, mi querido y adorado Aries. Espero que pases un feliz fin de semana. Disfruta la lectura, recapacítala, reflexiona, y lo que realmente no te resonó, al reciclaje. Nos estamos viendo. Un besito. Bye bye.